Buenos días con todos. Un gusto saludarlos en esta mañana donde compartimos la mesa técnica relacionada al sistema de movilidad urbana de Lima Metropolitana. Soy la arquitecta Fabiola Albino, directora general de estudios del Instituto Metropolitano de Planificación, dirección en la cual tenemos el encargo de la formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima para los próximos 20 años. Debemos señalar que este esfuerzo se cumple gracias al convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyos representantes del equipo de gestión también se encuentran esta mañana compartiendo la mesa técnica con nosotros. Cabe señalar también que nos encontramos en la fase de diagnóstico urbano metropolitano, que venimos trabajando con el equipo técnico del Plan MET 2040, que está conformado principalmente por profesionales con amplia experiencia en planificación de ciudades y que sobre todo han participado en los procesos de formulación y también de aprobación de los planes territoriales. Este equipo viene trabajando a cargo de 5 líderes para las 5 dimensiones de nuestro territorio. Vale decir, en esta etapa estamos en el análisis de los aspectos físico-territoriales, los físico-ambientales que tratamos en una mesa el día de ayer, los socioculturales, económico-productivo y de gobernanza de nuestra ciudad. El equipo cuenta con un equipo asesor que en esta etapa del diagnóstico urbano está liderado por el arquitecto Tito Fernández Dávila. Esta mesa entonces corresponde al sistema metropolitano, al sistema de movilidad metropolitana. Entonces es una línea de acción en nuestra ciudad que cumple un rol muy importante en el funcionamiento mismo de nuestra ciudad y que incide directamente en la vida diaria de la población. Sabemos todos que a medida que las ciudades se desarrollan, ocupan territorio, las necesidades de movilidad y de conectividad van en aumento. Es por eso que es necesario analizar esta demanda para poder planificar de manera sostenible el desarrollo urbano de nuestra ciudad. En esta oportunidad, la exposición está a cargo justamente del equipo que lidera el ingeniero Manuel Chamorro. Y luego pasaremos, después de la exposición, a hacer un intercambio de pareceres con todos los que nos acompañan hoy, a fin de recoger sus impresiones sobre estos avances, que luego vamos a terminar con nuestro diagnóstico urbano y la fase la cerramos con un taller de socialización mucho más amplio. Seguidamente vamos a tener la etapa propositiva y también tendremos mesas de encuentro donde podamos compartir con todos ustedes. Bien, invitamos al ingeniero Manuel Chamorro para iniciar la exposición de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Muchas gracias por la participación. Bien, vamos a hacer una presentación sobre lo que se ha avanzado hasta el momento de la movilidad urbana y un poco complementando lo relacionado con el transporte, porque el transporte tiene algunas otras variables, pero el enfoque va a ser cómo desarrollo más movilidad en nuestra ciudad, que bueno, como todos sabemos, tiene bastantes problemas. Entonces voy a iniciar la exposición. La presentación la hemos hecho con pasos, digamos, siguiendo cada explicación, por si acaso. Ahí él dice que estamos trabajando, está en función a lo que plantea el Decreto Supremo 022 y el Manual de Elaboración de un Plan de Desarrollo Metropolitano. Esto es más que nos pide la normatividad. Habla de una serie de datos que vamos a desarrollar a lo largo del diagnóstico y de la propuesta. Antes de entrar netamente a los temas técnicos, quisiera hacer una introducción sobre lo que es transporte y lo que es movilidad urbana, porque hay que enfocarse bien sobre todo el tema de los modos de transporte. Entonces, nosotros en transporte tiene 3 grandes mundos, 3 grandes componentes, 3 ingenierías, que es el mundo del modo de transporte. O sea, son todas las formas en que las personas viajamos a pie, en bus, en micros, en motos, etc. Y estos modos de transporte, los viajes de las personas se sustentan en 2 pilares, que es la infraestructura, que es la parte física,
pero también el componente de tránsito. El componente de tránsito es muy importante porque define las reglas. Si bien son tres elementos, tres ingenierías, todo ello trabaja de manera conjunta, ¿no? Entonces, en el caso de los modos, tenemos, ahí pueden ver hasta más de 20 modos, o sea, personas que viajan a pie, en metro, en buses articulados, en buses, en bicicletas, en microbuses, etc. Todas las formas en que las personas viajan. Y estos son personas, es lo que llamamos la demanda de viajes, ¿no? Y también el concepto de transporte es que no solamente permite el transporte de personas, sino también el transporte de carga, que es muy importante para el desarrollo económico de la ciudad. Entonces, tenemos modo de transporte y tenemos el otro componente que es la parte, el otro sustento que es la parte la física, la parte de la infraestructura. Ahí tenemos vías, corredores, intersecciones, estaciones, etcétera, ¿no? Toda la parte física del transporte. Y tenemos el tránsito, que es básicamente el flujo de vehículos y personas sobre el espacio público y todas las reglas que todos deberíamos seguir para que esa circulación, digamos, se desarrolle adecuadamente, ¿no? Y no haya accidentes, etcétera. Entonces, este es el mundo en general del transporte, siempre se ha estudiado así, pero ustedes pueden ver acá en los primeros modos que están en color azul, todo lo que tiene que ver con viajes a pie, viajes en la línea del metro, en buses articulados metropolitanos o en buses en los corredores que se están implementando, y también los buses, los viajes en bicicleta. Ahora se está auspiciando el desarrollo de lo que es la movilidad urbana. O sea, de todos los modos que existen en la ciudad, voy a auspiciar estos modos. ¿Y por qué? Porque según todos los estudios de transporte que se han realizado en Lima, la mayor cantidad de viajes se da en transporte peatonal y en transporte público de pasajeros. Esa es la mayor cantidad de viajes, más o menos los viajes de transporte público son más del 50% y los viajes peatonales más del 25%. O sea, la suma del público más el de a pie suma más del 75% de los viajes. Y a ese grupo es el que hay que atender y auspiciar, desarrollar mejor. Y como un lineamiento de política, ahora se está insertando el viaje en bicicletas, que es un viaje, es un modo de transporte realmente que tiene muchas ventajas, no solamente a las personas, sino también a la sociedad y a la economía. Es un viaje que debería ser insertado progresivamente porque, digamos, los otros modos también existen en la ciudad. Entonces, todos estos componentes definen lo que es la movilidad urbana, ¿no? Y ahora se están haciendo muchos estudios sobre movilidad urbana para mejorar la circulación en las ciudades y el desarrollo en general de todas las actividades. Entonces, esa es movilidad urbana y todo el conjunto de cosas que deben apoyarse para desarrollar esos modos. Trabajando bajo esta pirámide de la movilidad que siempre debe estar presente en todos los estudios. Y un temita complementario es que cualquier proyecto que hay en la ciudad, desde una vereda hasta un corredor o un tren, los tres componentes son parte de ese proyecto. Una vereda hay infraestructura, hay tránsito y hay el modo de transporte, en ese caso es a pie, concepto técnico. Todo lo que son modos es demanda y todo lo que es infraestructura es parte. Algo importante a considerar como tema introductorio es el enfoque que le vamos a dar al transporte, ¿no? Ustedes saben que el transporte es bien complejo, se estudia lo que llaman los planes maestros de transporte, hay planes viales, hay planes reguladores, etc. El plan no va a desarrollar ni un plan maestro ni un plan regulador, va a ser un estudio de transporte con este enfoque que vamos a describir. Actualmente la institucionalidad que soporta el transporte se está reorganizando, entonces hay el MTC, dentro del MTC hay instituciones que trabajan el transporte, la ATU está cobrando una real, digamos, participación en todos los proyectos de transporte, la municipalidad también tiene jurisdicción en algunos temas, los distritos también, y hasta los gobiernos regionales. O sea, el tema institucional está en proceso de organización, ¿no? Y el enfoque que le vamos a dar nosotros en el plan es que vamos a estudiar el transporte para desarrollar la actividad urbana. Esto es un estudio de desarrollo de la parte territorial, considerando todas las dimensiones de desarrollo. Entonces, ¿qué proyectos de transporte o qué debemos hacer de transporte para desarrollar actividad urbana? Ese es el enfoque a nivel de ciudad.
Como les digo, los planes de transporte abarcan muchos temas más, mucho más detalle, pero en este caso el enfoque es básicamente estratégico. O sea, tenemos el transporte, que tiene 3 componentes. ¿Qué hago para desarrollar la ciudad? Ese es el concepto. Y ahora estamos trabajando como lineamientos de política del desarrollo, lo que llaman las 5 ciudades, ¿no? Seguramente ya ustedes saben, hay servido en 5 ciudades que hay que desarrollar. Adicionalmente tenemos como ciudad necesariamente el Callao. El Callao es parte de la ciudad. Pero también ahora se están analizando las ciudades adyacentes. El área indirecta de estudio, digamos, del plan es desde el río Chancay hasta el río Cañete, o sea, hasta Málaga. Entonces, también está enfocado a en redes, mercados financieros, ¿no? Siempre considerando que el transporte es una herramienta para desarrollar la actividad urbana, ¿no? Como les repito, el enfoque tiene un plan estratégico, proyectos importantes. Pero nunca hay que olvidar que el Plan MET, además de ser un instrumento de planificación, también es un instrumento de gestión. Porque cualquiera de nosotros que quiera construir algún proyecto va a la municipalidad y la municipalidad le dice qué zonificación debe tener y qué espacio público debe respetar, qué espacio vial. Entonces, no solamente es un instrumento de planificación, sino de gestión, porque hay que definir los derechos de vía. En este caso, la municipalidad, a través del IMP, tiene una gran experiencia en esto y ha desarrollado el tema de la infraestructura hace muchos años, que la vamos a describir un poquito más adelante. El transporte siempre se considera como un medio, es una actividad dependiente. Nosotros, hace más de 50 años, estamos cometiendo el error de pensar el transporte mirando la vía. Vamos la vía, miramos qué problemas tiene, le hacemos intercambios, señales, le hacemos muchas cosas, pero nos olvidamos de la actividad urbana. Al mes siguiente aparecen 3 edificios y me destrozan la vía. Entonces, si no hay un estudio que relacione el transporte con la actividad urbana, vamos a seguir dando vueltas. Creo que ustedes pueden percibir de que se hacen muchos proyectos y no pasa nada, y el transporte empeora. ¿Por qué? Porque no hay esa relación entre el transporte y la actividad urbana. El transporte se instala dependiendo de la actividad urbana. Y otro temita o otro concepto importante es que la infraestructura no es transporte. Hacer vías no es transporte, sino porque el transporte está relacionado con los modos, no con la infraestructura. La infraestructura es un elemento que la soporta, básicamente. Yendo ya con estos 2 temas de introductorios, vamos rápidamente al tema de la identificación de áreas técnicos. Y lo primero que hemos hecho es identificar la demanda de viajes a nivel de ciudad. ¿Cómo ha ido la demanda de viajes en Lima? Tenemos la población y aquí viene un dato interesante. Estos son un resumen de lo que ha pasado en los 3 grandes estudios que se ha hecho en Lima, en los últimos, porque anteriormente han habido también otros. Uno de los cuales es importante. En el año 71 se hizo el Plan Maestro de Lima, donde se planteó la primera red vial de metro. Pero bueno, aquí se muestran datos del 2004, 2012 y 2018. Y hemos incrementado nuestra demanda de viajes de 16 millones hasta 26 millones en el 2018, o 2017, 2018. Entonces ha pasado de 16 a 22 a 26 millones de viajes, una ciudad que ha variado entre 7, 8 y 9 millones de personas. Y este es un dato muy, muy interesante, es simple, en todos los estudios se desarrolla, y nos dice que la tasa de viajes por habitante el 2004 fue 2.1 y el 2012 2.4 y estamos cerca de 2.6. Este numerito es algo así como la temperatura. 2.6 lo que te está diciendo es que la cantidad de viajes que desarrollamos en nuestra ciudad todavía es baja. 2.6 significa que tú vas a trabajar, por ejemplo, vuelves a tu casa en la tarde y haces algo más, un poco por ahí. Las tasas de viaje por habitante en muchas ciudades de países desarrollados supera el valor de 4. O sea, Lima es una ciudad que tiene para desarrollar muchísimos viajes. Hay una gran necesidad de viajes y esto es un dato que así de simple te indica, por ejemplo, esta conclusión
que indica acá que la transferencia de modos es poco probable. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, muchas personas dicen, si ahorita viajo en bus o viajo en auto y pongo una ciclovía, yo puedo dejar el auto y irme a la ciclovía. Sí es cierto que mucha gente deja el auto y va en ciclovía, pero ese espacio que deja en transporte privado inmediatamente es ocupado por otro por la gran necesidad de viajes. Esto ha pasado en muchas ciudades porque la satisfacción de los viajes todavía es baja. Entonces, la transferencia de modos, que es un tema que se busca siempre en los estudios de transporte, hacia modos masivos, tiene que estudiarse bien porque hay todavía una gran necesidad de viajes. Estamos en 2.6 y se espera que más o menos sea más de 4, entonces todavía tenemos bastante por desarrollar. Y esto se expresa en la ciudad a través de muchos ejemplos. Un ejemplo que podemos mencionar rápidamente es el tema de San Juan de Lurigancho. Tenemos más de 1 millón de personas ahí, metidas en 18 kilómetros, y solamente pueden salir e ingresar a la ciudad por un solo lado. Y ese lado todavía tiene un río y tiene una vía expresa. Entonces la limitación de los viajes es crítica. Por eso es que los viajes no crecen. Bueno, hay muchos temas para conversar, pero ese es el concepto. La transferencia de modos es probable que se dé. Cualquier proyecto que hagamos se va a llenar, en pocas palabras. El tema que se está trabajando ahora, como les expliqué al inicio, se está trabajando a nivel de ciudades, unas 5 ciudades. Entonces, nosotros hemos tratado de conseguir información y tenemos una matriz del 2004 en la cual yo tuve oportunidad de participar, que es el plan maestro del JICA, que se hizo con los japoneses. Y lo que está abajo es una matriz del 2017 que está publicado, es una información que la puede ubicar cualquier persona en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Ahí hemos ingresado y hemos sacado la cantidad de viajes según origen-destino, pero lo que queremos es, y eso es un proceso que estamos desarrollando con el equipo que me acompaña, es identificar que nos puedan dar más información, porque hay algunos números que queremos verificar. Pero la información sí es importante porque por lo menos está disponible para la gente. Entonces, de esta matriz, que es de ciudad a ciudad, en este caso está a nivel de distritos, hay una zonificación mucho más detallada, que puede ser a nivel de microzonas o zonas de tránsito, que le llaman algunos, que en Lima se dividen hasta 470 zonas. Acá estamos, digamos, de 50 por 50, que es una matriz de distritos. Se va a tratar de llegar a una cosa como esta, una matriz de viajes de, digamos, de los 5 ciudades a las 5 ciudades. O sea, por ejemplo, la ciudad centro, que es en la parte superior izquierda, pueden ver es la que tiene mayor cantidad de distritos. Cuántos viajan internamente, cuántos viajan al este, cuántos viajan al sur, etcétera. Se va a poder sacar un análisis global de cómo se mueven las ciudades en ese caso. Un dato preliminar que les puedo dar es que lo que hemos encontrado es que los viajes internos, o sea, de ciudad centro a ciudad centro, son muchísimos. O sea, dentro de las ciudades los viajes son mayores que los viajes a la parte externa. Bueno, eso lo vamos a desarrollar seguramente en otro momento cuando tengamos los datos más precisos. Y aquí requerimos información que nos colabore. Vamos a buscar reuniones, buscar información más específica tanto en la ATU como en la ATE, que es un proceso que estamos desarrollando. Lo anteriormente, lo que se ha mostrado es básicamente a nivel de ciudad y a nivel de las 5 ciudades. Lo que les pongo acá ya es cómo se traduce esa demanda a nivel de ciudad, a nivel de ejes viales. Y les traigo este gráfico porque es el único que he conseguido desde el 2012, del JICA, de la actualización que hizo del plan maestro, donde ustedes pueden ver los anchos de las vías. Ahí ustedes conocen la ciudad, ahí está la Panamericana Norte, la vía Evitamiento, Panamericana Sur, Carretera Central y la avenida Plaza de la Independencia, ¿no? Y ven en el centro una mancha que casi se pierde. O sea, ustedes pueden apreciar ahí, estos son datos del JICA 2012 y refleja el número de pasajeros en la hora pico de la mañana. En hora pico, estos son volúmenes en hora pico. Ustedes saben que en transporte la unidad de medida es la hora. Nosotros evaluamos
transporte público, transporte, tránsito en general, en base a la hora. Y en el cuadrito abajo dice Transit Flow que las magnitudes, ven en los espesores 30.000, 15.000, 7.500. Entonces ahí si dividimos entre dos son más o menos 15.000 pasajeros hora, 7.500 pasajeros hora, etc. Te da una idea de las magnitudes. Las magnitudes son importantes porque en transporte hay bastante desconocimiento de las cantidades. Como no se conocen cantidades, a veces se cometen errores importantes. Entonces, vemos acá que esto es una matriz de transporte público, de los viajes en transporte público. Vemos que la mayor cantidad de viajes en el 2012, ahora seguramente antes de la pandemia era algo similar. Vemos que la Panamericana Norte, el centro de la ciudad, todo el eje de San Isidro, Miraflores, es una mancha que tiene bastante demanda. También se observa la carretera central y la Panamericana Sur. Pero lo que quería un poco, digamos, identificar es los grandes movimientos de demanda. Este eje norte-centro, o sea, norte de la ciudad y el centro de Lima y el nuevo centro de servicios que es San Isidro y hasta Miraflores, desde los años 70 ha sido los lugares de origen destinos de mayor demanda de la ciudad. Y desgraciadamente los proyectos que hemos desarrollado de transporte masivo no han acompañado a esta necesidad. La línea de metro, una está por otro lado y el metropolitano acompaña en algo, ¿no? Pero también se ha generado a lo largo de los años 70 hasta la fecha, otro eje que es San Juan del Lurigancho hacia la zona del centro de Lima y La Victoria y a la zona del centro de servicios, ¿no? Entonces, estos dos grandes es, digamos, la gran demanda de la ciudad y ojalá que los proyectos de transporte masivos vayan en ese enfoque. Esto es un tema de datos que se conoce hace mucho tiempo, ¿no? Demanda en ejes viales. Y lo que quisiera que vean son los grosores, ¿no? Estamos hablando de magnitudes de 15.000 hasta 20.000 pasajeros hora sentido. Recordemos estos números, 15.000, 10.000, 15.000, 20.000 pasajeros hora sentido. Es importante para lo que vamos a mencionar más adelante. Y requerimos información también, vamos a buscar un poco más en detalle porque queremos ver la posibilidad de encontrar esta misma estructura para el año 2018, que se hizo un proceso de modelación. Pero todo lo que está acá está relacionado, como lo dije, en el enfoque que vamos a trabajar en el plan. No estamos haciendo un plan maestro, lo que estamos haciendo es cómo esta demanda desarrolla esto, que es la zonificación urbana. Esta relación entre transporte y desarrollo urbano es lo que queremos, digamos, estudiar mejor. Ustedes ven ahí, estos son planos de zonificación. Como les decía hace un rato, cuando uno quiere construir un centro comercial, cuando quiere un edificio, va a la municipalidad y te da este planito de zonificación, te dice qué calificación tiene, si es comercio vecinal, si es comercio zonal, comercio metropolitano, etcétera, y te da el ancho de la vía que debe respetar. Entonces, el plan de desarrollo no solamente es planificación, también es gestión. Y aquí se ve un concepto que lo que se llama tasa de generación y atracción de viajes de los proyectos. Yo les digo, yo trabajo bastante con proyectos edificatorios y un edificio de 20 pisos te pide por lo menos 600 a 800 estacionamientos y te genera un flujo de 300 vehículos por hora. Un edificio. Entonces, si no estudiamos las actividades urbanas a la zonificación, construye una vía. Esa relación que queremos evaluar para ver dos problemas, porque las tasas de generación de viajes de las actividades generadas por la zonificación urbana así viven, porque esto es real. Todos los días hay económicos sobre esto que trabajamos en el día a día, ¿no? Aquí hay un tema interesante del diagnóstico. Hemos tratado de dibujar aproximadamente, no es un plano de uso de suelo, es un plano de ubicación de principales actividades de la ciudad. En transporte, van a ver más adelante, la gente viaja principalmente por motivo de trabajo, estudio y hacer otras cosas, pero el de trabajo y estudio son más del 60%. Ustedes pueden ver ahí en manchitas rojas toda la actividad comercial. Aproximadamente queremos hacer una idea. Y ven que la actividad comercial está dispersa por toda la ciudad.
En color azul está la actividad, digamos, estudios, y también está dispersa por toda la ciudad. Y en color naranja pueden ver la industria, y también está dispersa por toda la ciudad. Entonces los usos de suelo instalados están dispersos en toda la ciudad. Esta dispersión lo que genera es que se generen viajes de todas las direcciones a todas las direcciones. O sea, es una malla complicadísima, ¿no? Entonces, por eso es que encontramos en una vía, encontramos todo tipo de vehículos, todos los modos de transporte en una vía, porque los usos de suelos piden. En otros países los usos de suelos están más o menos agrupados, hay un tipo de organización. Nadie va a calificarse bueno o malo, de repente algunos se dedican a hacer estudios detallados de eso, pero en nuestro caso nuestra realidad es esta. Nuestra realidad es que los usos del suelo están dispersos por todos lados y la gente viaja de todos lados hacia todos lados. Hay viajes de larga distancia y ahora más con el tema de la pandemia, el tema de trabajo es bastante crítico y si alguien tiene que viajar de San Juan de Lurigancho a Ventanilla, lo va a hacer. Digamos, la demanda cruzada de viajes va a seguir, ¿no? Y como les dije, vemos esto, una vía donde hay transporte público, privado, motocicletas, etc. Entonces, este es un concepto que nosotros trabajamos en los planes, es que tenemos que evaluar los usos del suelo y sobre todo los grandes equipamientos urbanos, centros comerciales, terminales terrestres, plantas industriales, etc. Ese es nuestro enfoque de transporte y el desarrollo urbano. Entramos a otro dato importante de demanda de viajes, que es la partición modal, ¿no? Ahí ven datos del 2004, 2012, 2018, la partición modal, que es los viajes en los modos de transporte. Como vimos anteriormente, ahí están los modos, y lo que vemos en los datos, que son resultados del JICA y de estudios que hemos conseguido, lo que nos indica es que más de la mitad de los viajes es transporte público en la ciudad de Lima. Y aproximadamente el 25% de los viajes es transporte peatonal. Y este temita del transporte privado que ven en color azul es crítico, porque si bien es un promedio de 15%, es el elemento que congestiona las ciudades, ¿no? Ahora van a ver un tema de infraestructura bien interesante relacionado al transporte privado. Entonces, ahí están los modos, ¿se acuerdan de la movilidad que queremos priorizar? Entonces, justamente la movilidad, ven ustedes ahí, los viajes a pie más los viajes en vehículo de transporte público suman más del 75%. 75% de los viajes, que es en dos modos. Y queremos auspiciar el viaje en bicicleta. Esos son los objetivos del plan y queremos cómo se puede mejorar la movilidad, ¿no? Pero hay un temita acá, es un tema técnico que es importante destacar. Si bien el porcentaje de los peatones es 25% de todos los viajes de la ciudad, en realidad la cantidad es mayor, porque en los estudios de los planes, lo que se hace es simplificar y se consideran solo los viajes mayores a 500 metros. Pero nosotros viajamos 300 metros, 200 metros. Vamos a comprar a la tienda, vamos al mercado, vamos al colegio, y muchos de estos viajes no están considerados en estos datos. Entonces, lo único que quiero expresar es que aquí el transporte peatonal es más importante que el 25% que estamos viendo acá. Esto es importante para ver las propuestas al futuro, para que el enfoque que se haga el plan más o menos se dirija a desarrollar más el transporte a pie, el transporte público y el transporte en bicicleta, ¿no? Y además de transporte de carga. Esto ya lo dijimos. El tema del 15%, como le digo, de transporte en automóviles es un modo que existe, no vamos a poder eliminarlos, y es el modo que satura la infraestructura. Cualquier infraestructura en la ciudad la satura el automóvil, y es un tema que hay que estudiarlo. Si bien estudio la movilidad, también tengo que estudiar los automóviles para ver cómo lo ubico, qué proyectos hago para ubicarlo bien en su sitio y no me destruya la movilidad. Nuevamente tenemos el tema de la partición modal, pero aquí hay un detalle sobre la gente en transporte público, si bien es 50%, ¿en qué viaja? ¿En qué modos ya más detallados viaja? Y esto es importante porque hay que decirlo, en Lima todavía el transporte público se desarrolla en microbuses y en combis.
el tren, el metropolitano, son esfuerzos muy interesantes que van a lograr sus objetivos cuando se haga una malla o cuando se implementen otros proyectos masivos. Pero hasta ahora, la combi y el micro son los vehículos que transportan más pasajeros. Y son datos del 2018 e inclusive del 2018. Aquí hay unos datos que hemos obtenido de la Fundación Transitemos, en la cual dice que la mayor cantidad de viajes se da en combis, scooters y mototaxis. Más de 9 millones de viajes. Entonces, Lima todavía es una ciudad que se transporta en vehículos pequeños. Los motivos de viaje, ¿por qué viaja la gente en Lima? Básicamente hay datos del 2012, estamos tratando de ubicar desde 2018, pero en términos porcentuales es esto. No creo que varíe mucho, pero está por ahí. Como le dije al inicio, los viajes por trabajo y estudio suman cerca del 60%. ¿No? 60% de trabajo son trabajo y estudio, y el resto por otras actividades. Entonces, cruzar el trabajo y estudio con los modos de transporte masivos es un tema que justamente vamos a considerar en plan para proponer algunos proyectos que ayuden a desarrollar más movilidad urbana. En términos de infraestructura, el avance que tenemos es, hemos trabajado con el IMP, que ha desarrollado bastante bien el tema del sistema vial. La ordenanza inicial se llama 341, está en la adenda 67 porque se para modificando permanentemente por ajustes del plano. Y este es el plano que ustedes ven ahí, que todo el mundo lo conoce, el sistema vial. Está clasificado en vías expresas, arteriales colectoras, y ahora permanentemente se está modificando, inclusive está empezando a sacar un plan ya no solamente de infraestructura, sino asociado un poco a transporte. Pero lo que hace la norma es clasifica las vías, define el derecho vía público. Esto es muy importante. Si los proyectos pueden ejecutarse en las ciudades porque el espacio público ha sido preservado. ¿Y dónde está eso? En este plano. Por eso que el plan no solamente es un instrumento de planificación, para la redundancia, sino es de gestión, porque resguarda el espacio público. Y define secciones viales, como ustedes pueden ver ahí. Define los componentes y define las intersecciones, cómo deben ser las intersecciones. Como todo, digamos, plan o estudio tiene algunas limitaciones, algunas debilidades, pero eso se va mejorando en el tiempo, ¿no? Pero sobre todo lo que hace esta ordenanza es relacionar infraestructura con actividad urbana, que es lo que no se hace. Hay una relación directa entre la infraestructura y la actividad urbana y la zonificación que les mostré hace unos momentos. Transporte tiene que estar asociado a la actividad urbana. De eso depende, porque el transporte no vive por sí mismo. Como datos generales podemos decirle que la longitud de vías expresas del plan más o menos son cerca de 410 kilómetros, las vías arteriales son más o menos 600 kilómetros y hay cerca de 1000 kilómetros de vías colectoras propuestas. Se suman aproximadamente 2000 kilómetros de vías, ¿no? Más o menos esa es la estructura de longitudes de vías en el plan. Eso es un plan, el plan es propuesto, es una propuesta a futuro. Pero ¿qué es lo que tenemos actualmente en la realidad? Esto es bien interesante, miren. Nuestras vías expresas son estas. ¿Bien? Vías que son rojas, truncas, son pedazos, son segmentos de vías expresas. No tenemos vías expresas completas en la ciudad. Todas se cortan. Se cortan porque hay intersecciones semaforizadas, o porque el peaje mismo que está instalado la corta, vías totalmente truncas. Y esta es nuestra realidad. No tenemos un sistema de vías expresas. Y sobre todo, si bien esto es infraestructura, hay que ver cómo colocamos el transporte en esto. Entonces, esto tiene una longitud aproximadamente de 192 kilómetros, de lo que se requeriría un sistema vial expreso, que es lo que vamos a proponer más adelante, bueno, recomendar. Y lo que se falta construir aproximadamente es esto, lo que está en azul, digamos, más o menos de 410 kilómetros de vías expresas, tenemos 190 y falta implementar más de 200 y tantos. O sea, en realidad, más de la mitad de vías expresas faltan ejecutarse. Pero en este caso, como les repito, la infraestructura no es transporte. Cuando hagamos un proyecto de infraestructura hay que ver qué modos hay que priorizar. En el caso de vías arteriales es similar, tenemos las vías arteriales existentes, y qué es lo que falta. Es muy interesante este gráfico. Miren, lo que falta construir vías arteriales es
son básicamente en la periferia. Nos hemos ocupado bastante en la parte central, pero en la periferia falta construir. Ahí se destaca el cono norte, que es entre Puente Piedra y Caraballo, y es lo que le falta bastante infraestructura para desarrollar. Entonces estamos hablando que hay 600 kilómetros de vías arteriales, unos 360 existen y hay que falta construir, digamos, un 40%. Estos datos más en detalle van a encontrarlo en el estudio cuando ya se haga el informe correspondiente. Un temita interesante aquí, estamos desarrollando este planeta, ya tenemos un inventario previo. En Lima hay aproximadamente 6 intercambios viales. Intercambios viales es aquella infraestructura que te permite desarrollar todos los movimientos, los 16 movimientos que hay en una intersección, todos ellos de manera independiente, o sea, con las 4 orejitas. Tenemos aproximadamente 27 óvalos, unos 78 pasos a desnivel y unos 41 puentes sobre el río. Eso es solamente en la provincia de Lima, ¿no? En el caso del transporte peatonal, que es otro modo que queremos proponer algunas medidas, vamos a hacer el punto de enfoque general, porque el estudio es bien detallado, tiene mucha información. El tiempo que tenemos no nos alcanzaría para hacer un estudio adecuado. Debería haber un estudio específico de transporte peatonal en la ciudad de Lima. Pero el enfoque general es básicamente identificar los grandes problemas, que son 3, entendemos nosotros de una manera inicial. Primero, que en las vías locales, la prioridad siempre, no sé por qué, le dan prioridad al tema al vehículo, en las vías locales, que más del 90% de las vías de las vías son vías locales, y en esas les doy prioridad al vehículo, cuando la cantidad de vehículos que circulan por las vías locales son bajas. Ahí más debería circular las personas y desarrollar actividades. El otro gran problema es el insuficiente ancho de las veredas. La norma del RNE inclusive permite veredas de 1,20 m, que nos parece inadecuado. Vamos a trabajar, recopilar información sobre el tema y proponer algunas medidas. Y el tercer tema es la prioridad vehicular en las intersecciones. O sea, en las intersecciones el que tiene la prioridad es el vehículo y no las personas. Y eso es un enfoque que hay que cambiar porque hay muchos problemas que vamos a desarrollar. Acá tenemos unas imágenes, por ejemplo. Es una vía del INSE y visualmente uno se ve que aquí en toda la sección vial el que manda es el auto, que circula y se estaciona. Eso es el auto. En un San Juan de Lurigancho, un pueblo joven, se ve lo mismo. Y asfalto o concreto, lo que sea, y el transporte peatonal prácticamente no existe. Y esto es, les digo, ustedes van por todas las laderas digamos, de la periferia. Esto es un problema típico. En zonas consolidadas como San Borja, igual, ¿no? Las veredas angostas y la prioridad es vehicular. En las áreas consolidadas, en las vías locales se han consolidado como estacionamientos prácticamente. No va a La Molina, Surco, los estacionamientos en la vía pública son masivos, ¿no? Y este es un caso de La Molina, por ejemplo, donde no hay veredas, ¿no? Y el tema de hay mucha información que estamos recopilando, la vamos a mostrar más adelante, pero aquí solo mostrar como ejemplo el caso de la señalización que interviene en una intersección y que no le prioriza el tema peatonal. Bueno, es un tema que hay que trabajar, pero esos son los tres temas que vamos a desarrollar en el tema del transporte peatonal. Rápidamente, en el transporte público de pasajeros, como ustedes pueden ver, la mayor gente por datos identificado que viaja en vehículos menores. Se han propuesto a las varias gestiones desarrollar corredores de transporte masivo, corredores complementarios, corredores de integración y otros más, pero en la realidad tenemos esto. Estamos hablando de un transporte público masivo. Vuelvo a repetir, nuestro enfoque es qué transporte masivo debemos hacer para desarrollar actividad urbana. Todos los modos de transportes y todos los tipos de transportes serán estudiados seguramente en un plan maestro. Pero aquí vamos a ver qué recomendamos para que se mueva más, valga la redundancia, más masivamente la gente para que desarrolle actividad urbana. Entonces, lo que tenemos, ustedes ven ahí en la imagen, en color oscuro están los dos grandes proyectos que están funcionando en la ciudad. Y ustedes pueden ver que son 2 líneas paralelas, los sistemas masivos. Y tenemos los otros corredores que estamos hablando, el corredor rojo, amarillo, azul y morado, que han sido implementados y que están funcionando.
Pero esto, en realidad, lo que tenemos en realidad es esto. Y esto es importante, les mencionaba hace un rato, recordar números. El Metropolitano es un buen proyecto porque transporta más de 25.000 pasajeros hora sentido cerca en el cono norte, cerca de Caquetá. 25.000 es un número muy importante de pasajeros por hora. Y el tren está llevando 15.000, pero el tren tiene para llevar hasta 40.000. O sea, el Metropolitano, desgraciadamente, su capacidad está prácticamente llena. El tren lleva más o menos 15.000, pero puede llegar hasta 40.000. Estos son proyectos de transporte masivo que desarrollan ciudad en el mundo. Obviamente son costosos y de larga ejecución, pero hay otras alternativas de buses que se podrían implementar, pero lo que tenemos que llegar es a un transporte masivo de pasajeros. Los otros corredores que han visto anteriormente, básicamente llevan 3.000, 4.000, 5.000 pasajeros a la ciudad. Estos corredores rojo, morado, son corredores que tienen un problema. Ustedes pueden ver a la izquierda, el Metropolitano y el tren son proyectos segregados y el Metropolitano es a la izquierda. En el caso del transporte público, los corredores por colores circulan bajo un tránsito mixto. Ese es el problema. Al transitar de manera mixta, tienen tantas interferencias que no pueden realizar viajes adecuados, no puede llevar masivamente las personas. Y el transporte se dedica a la derecha. A la derecha te peleas con el taxi, con el auto, con los giros, con las personas, con las bicicletas, con todo. Entonces, es un diagnóstico bien simple que lo que te dice es que hay que pensar corredores más independientes que pasen de llevar 4.000, 5.000 pasajeros a hora sentido a otro que lleva pues 10.000, 12.000, 15.000. Ese es el objetivo. ¿No? Los trenes, esto está estudiado mucho, los trenes llevan arriba de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 pasajeros a hora sentido. Nuestros trenes pueden llevar eso, hay que hacer algunos cambios, unas mejoras, pero estamos hablando de esas magnitudes. Lima se transporta, repito, básicamente en microbuses y combis. Tenemos que hacer proyectos, si bien de corredores, pero mejor implementados, que logren llevar más pasajeros por hora, porque como están ahora, tienen serias limitaciones por la forma en que operan, ¿no? El transporte de bicicletas, rápidamente lo hemos logrado identificar, un avance importante, son ciclovías que desarrollan toda la ciudad. Esto lo vamos a desarrollar mucho más, pero estamos hablando cerca de 300 kilómetros de ciclovías implementadas. Es un gran esfuerzo que están haciendo, algunos de ellos con problemas técnicos, esto hay que decirlo, porque el gran problema técnico que se ha identificado es que muchos de los estudios no tienen estudios de demanda adecuados. O sea, uno no sabe exactamente cuántas personas van a utilizar esa ciclovía. Y ese es un tema que vamos a proponer o describir en el plan, es que los estudios tengan un mayor rigor, un análisis técnico, sean más rigurosos para que identifique la gente use las ciclovías. Y hay métodos de ingeniería que se pueden utilizar para garantizar que la ciclovía sirva, que sea eficiente. Pero hay un buen avance, hay una perspectiva interesante de desarrollar ciclovías en la ciudad, y hay ejemplos, ¿no? Un poco para ya ir terminando este avance, en el caso del transporte de carga, que también es importante, y aquí quiero hacer un alcance. El transporte de carga que estamos trabajando es de magnitudes metropolitanas, o sea, estamos hablando, como ustedes pueden ver en la imagen, el tema del planito anterior que se les había mostrado. Ven ustedes en color naranja la actividad industrial y ven dos bolitas en color lila, que es el puerto y el aeropuerto, que están en el Callao, están en la provincia de adyacente. Entonces tenemos muchas áreas industriales dispersas en toda la ciudad y tenemos el puerto y el aeropuerto y tenemos equipamientos urbanos, mercados mayoristas, mercados comerciales tipo Unicachi, distribuidos en toda la ciudad. Toda esta actividad de los usuarios genera un flujo importante de vehículos de transporte de carga. Entonces, y la ciudad de Lima no tiene una red de transporte de carga. Valga la oportunidad para decir que Lima no tiene una red de transporte de carga masiva. La red de transporte de pasajeros masiva sigue estudiada, pero falta implementarla y corregirla. Y lo que no tiene tampoco es la red de transporte privado. Han visto que las vías están truncas.
que hay que hacer, no auspiciarla el transporte privado, pero sí ubicarla adecuadamente para que no genere impactos en los otros modos. Entonces, el transporte de carga, como ustedes pueden ver, tiene una importancia relevante, está asociada a actividades del puerto, al aeropuerto, el tema de ventanilla, pueden ver que es un eje importante, la avenida Argentina, etcétera, el UBIN. Hay varios sectores en el Ministerio de Producción, hay un plano de parques industriales que vamos a incorporar en la siguiente información. Aquí se pueden ver cómo ha crecido, y esto es lo que queremos expresar es cuál es la tendencia, cómo está creciendo el tema del transporte de carga asociada a vehículos, ¿no? Hay más de 60.000 empresas de carga, transporte de carga en el país, de los cuales, o sea, en Lima específicamente, y Lima más o menos, si ustedes ven el cuadro bien, es la mitad de las empresas de transporte de carga están relacionadas con Lima. En todo el país más o menos son 120.000 en el 2018. Y la mitad de vehículos de carga están asociados, las empresas de transporte de carga están asociados a la capital. Y la tasa de crecimiento, pueden ver, eso es de 14% en promedio anual. Es una tasa bastante importante. Y creo que todos lo vemos cuando circulamos por las vías de la ciudad, sobre todo la Panamericana Norte-Sur, vía Evitamiento. Ahora se ven convoys de camiones de todo tamaño, y hay que darle un lugar a ese transporte, porque si no le damos, cada vez más los modos se van a pelear y ya poco a poco las actividades urbanas van a disminuir, y eso es algo que hay que evitar. La ciudad ya está congestionada, hay que tomar medidas importantes, pero hay que estudiar, como digo, estos grandes temas: transporte de carga masivo, transporte público masivo y transporte privado masivo. ¿Y cómo insertamos dentro de esta tremendos sistemas el transporte de bicicletas? ¿Cómo? Ese es el enfoque de la movilidad urbana, ¿no? Básicamente hasta ahí la presentación del avance. Esto va a continuar, todavía estamos comenzando. Tenemos un equipo que nos va a acompañar de unos 4 profesionales que vamos a desarrollar los temas de infraestructura, de tránsito y de modos de transporte. Bien, esta ha sido la exposición, y con mucho gusto ahora sugerencias, opiniones, bienvenidos. Gracias. Así es, Manuel. Invitamos a todos los que comparten la mesa técnica hoy para que nos den sus primeras impresiones. Se ha hecho una exposición teniendo en cuenta el tiempo, que es bastante apretado, pero la síntesis con data muy importante que ya nos refleja cómo el equipo técnico viene avanzando en la fase de diagnóstico urbano metropolitano. Invitamos a sumarse a sus opiniones a través del micrófono abierto o también utilizando el chat de esta mesa técnica. Lady, nos acompañes en el orden de las intervenciones, por favor. Buenos días. Bernabé Bejarano, de la Gerencia Movilidad. Sí, adelante, Manuel. Adelante, Manuel. Sí, buenos días con todos, ingeniero Manuel. Una consultita, ya que estamos en etapa del diagnóstico, en el tema de carga, a efecto de que pueda consolidar con la mayor información que tengamos también a nivel no solamente de la municipalidad, sino de otros órganos del Estado. En el tema de carga, ¿usted ha considerado o ha utilizado el DUM? Nosotros le decimos el DUM porque es una sigla, era el Estudio de Distribución Urbano de Mercaderías que desarrolló el MTC, y eso ha sido hasta el año 2019. A nosotros, como parte de la mesa de trabajo que participamos, nos llegaron a dar casi los últimos entregables, pero faltaba la aprobación. Pero era un documento muy robusto que tenía bastante tiempo de estudio, y era un análisis Lima-Callao, con insumos de la carga que venía de toda la ciudad por los diferentes sectores, ¿no? De las carreteras. Si no lo tiene, en todo caso, nosotros también podríamos enviarle por algún medio, porque es un documento bien grande, lo que teníamos como los entregables o los avances. O en todo caso, gestionar que si ya se tiene la versión final a nivel del MTC, para que nos lo hagan llegar también, y a usted le serviría mucho. Sí, Mayim, gracias por la colaboración. Nosotros sabíamos de ese tema, no lo quisimos colocar porque tiene, como tú dices, mucha información, pero si nos ayuda sería muy bien. Estamos bastante agradecidos que nos ayudes. Si tuvieran la información que tengan, nos la pasan, por favor.
Nosotros habíamos entrado a ese estudio, pero no tuvimos la información tal cual de repente a ustedes la tienen, porque a veces institucionalmente sí le da información, pero a veces cuando uno, digamos, tramita en estos pocos semanas que tenemos en el estudio, no hemos podido lograr, pero si nos las pasa con mucho gusto, y lo que vamos a hacer es toda esa información traducirla a un enfoque de desarrollo urbano. Ese es el concepto que estamos viendo en el plan, que me parece que es importante resaltar. El enfoque tiene que ser cómo hacemos y qué propuesta, porque al final lo que tiene que traducirse el tema de carga es qué hacemos con la carga, hablando así un poco más específico, qué hacemos con la carga de más de 10 toneladas de carga en toda la ciudad, qué hacemos con esos vehículos. Y, vamos a hacer las coordinaciones, estoy tomando los que me acompañan en el equipo están tomando nota te vamos a buscar para que nos den información con mucho gusto. María, gracias por la colaboración. Así es, Bernabé, y vamos a hacerlo formalmente también a través de la Dirección de Estudios y lograr las entrevistas que sean necesarias con Manuel y su equipo. Gracias, Bernabé, por el dato. Listo. Seguimos, por favor. Sí, Edgar Sortelo del Ministerio de Vivienda también quisiera hacer unas consultas. Sí, Adelante. Buenos días con todos. Sí, quiero hacer unas 2 consultas, por favor. Primero quiero entender qué es lo que realmente va a arrojar estos datos en el Plan MED 2040. Si va a arrojar proyectos exactos, va a arrojar estrategias en base a regulación, gestión, para conocer exactamente si que los datos que están recolectando van hacia ese fin. Y también en esta consulta entra qué nivel de conexión va a tener con el plan de desarrollo que está realizando el Callao y con el PEMUS que está realizando la ATU. Y la segunda consulta es que el área de estudio indica el ingeniero Manuel que ha sido 5 ciudades, ¿no? A esa escala más o menos va a ir el plan el estudio a nivel de movilidad que están desarrollando dentro del plan. Pero me imagino que posterior va a arrojar algunos indicadores o va a mostrar algunos temas de cómo Lima Metropolitana se relaciona con esas 5 ciudades o cómo va la movilidad a una mayor escala, porque creo que hasta el momento están informados solo temas más urbanos, interurbanos, ¿no? Pero de repente la realización de conexión con las otras ciudades, con Chosica, con Barranca a nivel de metro o esas estrategias aún me imagino que posterior se van a diseñar, ¿no? Y dentro de la toma de datos si es que están tomando indicadores. Dentro del Ministerio de Vivienda se ha elaborado el Plan de Desarrollo Metropolitano 2020, un manual, y toma como indicadores temas de movilidad. Y estos indicadores sirven para que cuando recojamos datos, posterior a implementado nuestro plan, podamos evaluar las estrategias o las medidas. Entonces, si mi consulta es si a este nivel también están viendo temas de indicadores en la recolección de datos de movilidad. Muchas gracias. Y gracias por la exposición. Bien, gracias por las consultas. Un dato interesante que has tocado, un tema interesante que has tocado es el enfoque que estamos teniendo. Sobre lo que primero preguntabas, los resultados del plan. El plan ciertamente tiene el objetivo de, primero, elaborar los instrumentos de gestión, planificar la ciudad, disculpen, primero planificar la ciudad, pero también es el instrumento de gestión que va directamente por el lado de infraestructura, que está bastante avanzado y el IMP lo tiene bastante desarrollado. Pero el tema de transporte es bastante extenso, es bien complejo y tiene que ver con esta monstruosidad que hemos visto acá. Modo de transporte, infraestructura, tránsito, y no quiero complicarles en los niveles de estudio en planificación, gestión, evaluación. O sea, hay un tema bastante complicado. Entonces, el plan, esto no es un tema de un plan de transporte, sino es un tema de identificar los grandes lineamientos de proyecto de transporte con la información que existe, qué
proyectos nosotros consideramos deben desarrollarse para desarrollar actividades bajo un concepto de desarrollo de ciudad. Más adelante, seguramente en las exposiciones vas a poder identificar cuál es el concepto de desarrollo de ciudad. Entonces, el concepto, por ejemplo, de las 5 ciudades lo están desarrollando el equipo de planificación territorial, que sobre ese esquema vamos nosotros a evaluar la información existente y proponer proyectos. Como tú bien dices, al final el resultado van a ser proyectos y nos van a salir seguramente cientos de proyectos, pero tenemos que tener la capacidad de simplificar y priorizar proyectos, e inclusive la normatividad nos pide hasta hacer elaboración de fichas. Vamos a llegar a ese nivel porque el plan, la norma lo pide. Entonces, es identificar proyectos importantes para desarrollar la actividad urbana. Ese es el concepto que estamos siguiendo como primera consulta, o sea, y ese es el enfoque del plan. Como les repito, no estamos en un plan maestro de transporte porque eso ya hay muchas instituciones que la están estudiando y nosotros no vamos a contradecirlas. Sí vamos con todas las limitaciones de tiempo que tenemos, vamos a coordinar con el PEMUS que está haciendo la ATE que he convocado recientemente, porque es un plan que tiene que ver con el transporte, y de toda esta información tenemos que sí hacer un corte, porque hay un momento en el cual el plan tiene que definirse. Entonces hacemos un corte con la información que exista, la evaluamos y la estudiamos y proponemos acudir proyectos. Y ojo, que el plan no es un instrumento, digamos, no es un documento en piedra, ¿no? Es un documento que posteriormente puede ser modificado, ¿no? Pero la idea es que un corte de tiempo determinado identifiquemos grandes proyectos para desarrollar actividades urbanas. Si son 5 ciudades, ¿qué proyectos, digamos, debemos desarrollar desde el punto de vista del transporte para desarrollar esas 5 ciudades? Por ejemplo, les voy a dar una idea, 5 centros de equipamientos de la ciudad. Eso lo vamos a estudiar, lo van a estudiar los planificadores, conjuntamente con el tema ambiental, conjuntamente con el transporte, para evaluar cómo hacemos para que la ciudad, esas 5 ciudades desarrollen. Ese es el concepto. Y ciertamente, estamos desarrollando, sí son en inglés, como les repito, pero valga la redundancia, es un tema bien interesante lo que ha mencionado. Recopilar información por recopilar información no tiene mayor sentido. Por ejemplo, nos han dado el teléfono del Ministerio de Vivienda para recuperar información, pero lo que estamos haciendo ahorita es estudiar bien qué es lo que la información mínima que tenemos que hacer para desarrollar el plan, porque si me pongo a recopilar información, me van a llegar toneladas de información que no va a tener mayor sentido. Entonces, creo que tenemos todavía un poco más de un mes para desarrollar esto y lo buscaremos con todo el ímpetu que podamos para conseguir información, pero bajo un enfoque de desarrollo urbano. Ese es el concepto, ¿no? Y cumpliendo lo que le pide la normativa. Les he puesto aquí el índice para que vean. Hay un anexo de indicadores que son básicamente 6, partición modal, vías pavimentadas, el tema de accidentes, infraestructura priorizada de modo sostenible, y estos indicadores van a permitir a futuro evaluar cómo va la ciudad, ¿no? Eso me parece muy bien porque el Ministerio de Vivienda ahora está pidiendo un escenario en un determinado momento y futuro yo puedo evaluar con estos indicadores cómo va. Entonces, estamos en eso, pero ese es el enfoque, ¿no? Proyectos priorizados e indicadores. Ese es y además, por nuestra parte, es el instrumento de gestión del plan en el desarrollo de la ciudad. Básicamente es eso. Y sí, lo que sí, para responder esta pregunta, lo que sí les pedimos a todos los participantes es que nos apoyen en la recopilación de información. Vamos a buscarlos, de repente les solicitamos una reunión por Meet, pero vamos a tratar de ubicar la información necesaria para desarrollar. Como le digo, el tema es bastante amplio, pero vamos a focalizar algunos temas. Gracias. Buenos días. ¿El arquitecto Chacón puede intervenir? Sí, previamente también el arquitecto José Carlos Olevillas había solicitado la palabra. Continuamos con José Carlos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Bueno, agradecer primero el tiempo y la presentación. Antes de hacer mi intervención particular, le quiero ceder la palabra a mi director, que también tiene algunos comentarios específicos. Y Iván Villegas, por favor, adelante. Mil disculpas, parece que está teniendo un problema de conexión, entonces agradezco nuevamente la palabra.
Ok, Iván, muchas gracias. Efectivamente, debemos articular estos esfuerzos para, sobre todo, no solo estar alineados, sino también inicio. El proceso que nosotros nos encontramos es todavía inicial sobre el diagnóstico urbano metropolitano, y entonces a través del equipo que lidera Manuel y a través de la Dirección General de Estudios del IEM, solicitar toda la actualidad de data que ustedes ya de información que estábamos requiriendo para el diagnóstico. Sin embargo, ahora con tu intervención vamos a poder hacerle ese tipo de segundo seguimiento y a concretar esta articulación para poder obtener la data que nuestro equipo de trabajo va a poder procesar para esta etapa. ¿Ok? Gracias. Sí, continuamos. Me parece que el arquitecto Carlos Chacón también quería participar con su intervención. Sí, buenas tardes con todos. Manuel, ¿qué tal? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Yo creo que el contenido del diagnóstico pues es bastante completo hasta la fecha, ¿no? Son los datos más importantes que se tienen en el tema de movilidad en Lima, ¿no? Y también me parece importante el enfoque de ver el transporte asociado con el desarrollo urbano, porque no pueden ir, digamos, por caminos divergentes el transporte y el desarrollo urbano, como ha venido haciéndose a lo largo de estos últimos años. Porque de otra manera, por ejemplo, el metropolitano no hubiera tenido que pasar por donde está pasando, por la vía expresa. La vía expresa, porque el metropolitano pues está, a pesar de los esfuerzos que hacen, etcétera, tiene serias limitaciones, ¿no? Igualmente el tren que pasa por la avenida de Aviación nació sin un estudio de demanda, simplemente se trazó a la buena voluntad en la época de Alan García y ahí tenemos los resultados y parece pues irrisorio que el metropolitano, que tiene menos capacidad que el metro, esté llevando más personas que el metro, ¿no? Mientras el metropolitano está en 650.000 pasajeros al día, me parece, el tren eléctrico no llega ni a 350.000. Si sumamos estos dos modos de transporte más importantes de la ciudad, vamos a ver los mototaxis, ojo con esto, los mototaxis transportan más pasajeros que el metropolitano y el tren juntos. Esa data también tendrían que acompañarla, porque eso está medido. Hay tantos mototaxis y resuelven los problemas de las zonas marginales que no tienen transporte, que justamente el transporte que hacen es pues fundamental. Y como les digo, lleva más personas que el metro y el metropolitano juntos. Otra cosa que había que señalar, de porción de Manolo, es tema del sistema vial metropolitano. Yo creo que digamos, la definición y la jerarquización, la definición de las vías expresas, arteriales, colectoras, sobre todo las vías expresas, simplemente es un plano pintado de colores. Lima no tiene un sistema vial estructurante, no tiene vías expresas. Por ejemplo, no se le podría llamar vía expresa pues a la Panamericana Norte, a pesar de que está pintado como tal, ¿no? La Panamericana Norte, las velocidades son de 13, 15 kilómetros por hora. Una vía expresa no puede tener esas velocidades. Igual la vía expresa de Javier Prado, la Panamericana Sur. De modo que habría que sincerar un poco y ver realmente cuáles son las vías expresas que por su definición son vías de tránsito libre, alcanzan velocidades de 60 kilómetros por hora. Y si analizamos nosotros nuestras vías expresas, pues ninguna cumple con esos requisitos. Entonces yo le recomiendo que se sincere, digamos, las características normativas del sistema vial y realmente se ponga y se diga cuál es la realidad de la vialidad en Lima, ¿no? Otra cosa, si es que queremos, digamos,
descentralizar o mejorar el transporte, no podemos solamente quedarnos en la estructura geográfica, topográfica que nos ha dejado Lima, ¿no? Con sus zonos o asentamientos periféricos, San Juan del Lurigancho, Comas, Ate, etcétera, en la misma estructura que tenemos hace 50 o más años, ¿no? Tenemos que pensar en nuevas intervenciones, de modo que se descentralice justamente esta concepción de las 5 Limas. Las 5 Limas no van a ser posibles si trabajamos solamente sobre la estructura vial que nos han dejado a lo largo de los años. Tenemos que pensar una Lima descentralizada con anillos viales, con vías intercuencas. O sea, acá se tiene que hacer una cirugía urbana y queremos pensar en un tránsito y en un transporte adecuado al 2040. Yo creo que hay que pensar digamos, en grande y realmente tomar el tema, digamos, con la seriedad que corresponde, ¿no? Eso sería un poco mis comentarios, y felicitándolo a Manuel porque es todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de los datos. Los datos son clarísimos y nos da una idea de lo que está pasando en Lima, ¿no? Gracias. Bien. Gracias, Carlos Chacón. Bien, un comentario bien interesante, Carlos, muy gracias. Bueno, ya hay bastante experiencia sobre esto. Sí, yo quiero remarcar lo que Carlos comentó al inicio, un temita que es esencial, es fundamental. Miren, el país, las entidades del país están mirando al transporte solamente mirando la vía. Van a una vía, ven congestionamiento, le meten de todo, le ponen de todo y sigue complicada la ciudad. ¿Por qué? Porque solamente se piensa en transporte. Señores, el transporte no es desarrollo urbano. El transporte es un instrumento que desarrolla actividad urbana. Tú te vas a Japón, no hay playas en Japón hoy. Hay industrias, porque el lineamiento de desarrollo de la ciudad, lineamiento de desarrollo, no transporte, el lineamiento de desarrollo de la ciudad es industrial. Tiene ciudad cultural e industrial, ciudad residencial, industrial. Tiene lineamientos de desarrollo. El transporte se instala en base al desarrollo urbano. El transporte es un instrumento del desarrollo. No es el fin. Acá en el Perú, el transporte lo vemos como un fin. Vemos la vía, veo qué cosa le hago y al final no sirve porque la actividad urbana, que es el que genera los viajes, no se estudia. Entonces, la relación transporte y desarrollo urbano es esencial y hay que incorporarlos en los proyectos, ¿no? Y eso es importante, y eso es, bueno, un poco recuperando la idea que mencionaba Carlos, entre relación entre transporte y desarrollo urbano. El tema de las vías expresas, ciertamente, ¿no? Las vías expresas son solamente vistas desde el punto de vista de la infraestructura, pero en este caso lo que estamos tratando es identificar esas vías expresas justamente para lo que le llamamos romper barreras urbanas. Las vías expresas, los ríos y los grandes equipamientos urbanos se convierten en barreras urbanas en la ciudad. Por ejemplo, las Panamericanas, la vía de evitamiento, por mostrar un ejemplo. Si alguien quiere cruzar la vía de evitamiento no puede, y eso no puede ser posible. Algunos pensarán un intercambio, un paso a nivel para pasar vehículos. No, se pueden hacer intercambios viales para pasar personas y peatones y ciclistas. Tenemos que romper barreras urbanas, porque Lima tiene muchas barreras urbanas. Y eso viene desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad. Entonces, todos estos temas los vamos a conversar. El enfoque, como les digo, es más de ciudad. Y sí es cierto, no está acá, no está, hay que aceptarlo, esto todavía es un primer avance, no está el enfoque que también mencionaban otra persona que hicieron la consulta sobre una visión más integral, ¿no? Una visión más de ciudad relacionada con otras ciudades adyacentes. Todavía estamos en ese proceso, pero sí se va a enlazar. Realmente hay mucha información, demasiada información, y como les digo, lo que sí es bueno recalcar es que esto no es un estudio de un plan de transporte, es
Lo que vamos a hacer es recopilar la información existente de proyectos que hacen diferentes instituciones, porque hay diferentes instituciones que están en el mercado trabajando en el tema de transporte. Esa información la evaluamos y vemos qué proyectos podemos recomendar para desarrollar actividades urbanas, porque ese es el concepto de transporte. El transporte es un instrumento de desarrollo, no es un fin en sí mismo. Hace 50 años estamos cometiendo el error de mirar el transporte por las vías. Las vías. Entonces, hay que mirar actividad urbana, qué es lo que queremos como desarrollo, y a eso lo implementamos. Entonces, ese es el concepto del plan. Repito, esto no es un plan de transporte, yo no voy a dar un análisis específico de demandas de viajes, simplemente recopilar la información que existe y priorizar qué proyectos podemos sacar para mejorar el desarrollo urbano. Voy a hablar de un tema, voy a hacer un comentario de repente complicado. Yo puedo tener una ciudad congestionada, pero si hay desarrollo urbano, en cualquier parte del mundo tú vas, hay vías expresas llenas de autos, pero la actividad urbana florece. Hay mucha economía, mucha industria. Entonces, el desarrollo urbano es lo importante. El transporte es un instrumento que desarrolla actividad urbana. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en el plan. Pero bienvenidos los comentarios, estamos tomando nota, en lo que sea necesario lo vamos a desarrollar mejor, pero sí les pido un poco de comprensión porque información hay muchísima y tenemos que saber canalizarla, ¿no? Y obviamente sobre ese concepto que mencionaban de movilidad urbana, básicamente. Así es, Manuel, muchísimas gracias por esta participación, de verdad muy interesante. Estamos con los tiempos ya superando lo programado. De verdad les agradecemos muchísimo. Estamos articulando ya formalmente con todos aquellos que nos han ofrecido los alcances para seguir desarrollando y cerrando esta etapa del diagnóstico urbano. De todas maneras, también formalmente vamos a reiterar nuestras comunicaciones con la ATU, ¿ok? Para poder seguir encontrando mejores contactos que sirvan al equipo técnico en esta fase. Carla del Ministerio de Vivienda también nos acompaña. No sé, Carlita, si quisieras darnos unas palabras finales para cerrar nuestra mesa técnica de hoy, siempre con la mejor intención de que vamos a seguir trabajando por este medio, emergencia sanitaria, como donde es a veces difícil recopilar la información, pero seguimos articulándonos con los mejores funciones contrarios de las diferentes instituciones que van a avanzar. Carlita, tu palabra, por favor. Buenos días, muchas gracias, Fabiola. Bueno, felicitarlos realmente por la presentación, agradecerles también por la invitación y agradecer también a todas las instituciones y representantes que están ahora presentes en esta mesa técnica, que no va a ser la primera, sino vamos a tener muchas más. Y sí es muy importante tener este vínculo con el PDM de Callao y con ATU, la cual vamos a ir generando Fabiola, para poder tener información y tener la data que corresponda, ¿no? Y que sea de manera oportuna también para que puedan avanzar en el equipo. Nada, me queda agradecerles a cada uno de ustedes, invitarlos de repente para las siguientes mesas que Fabiola vaya a convocar con su equipo, y quedamos atentos para cualquier coordinación, cualquier evento también con el PDM de Callao. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a ti, Carla, y a todo el equipo de gestión del Ministerio que el día de hoy nos acompañó. Y queridos amigos, este trabajo todavía continúa y seguiremos convocándolos para poder tener sus aportes y recomendaciones. Que tengan un buen día y muchísimas gracias por haber participado hoy. Muchas gracias, chao, chao. Faltó la foto. La foto. A ver, entonces antes de decir adiós, la foto. Si prendemos las cámaras, por favor, si fueran tan amables todos. Dejen de compartir la presentación, por favor. Ahí estamos. Bien, Jorge, haciendo chis. Ahí estamos. Ok, muchas gracias. Muy bien, Manuel. Felicitaciones. Gracias a todos. De verdad, ahí vamos avanzando. Así es. Hasta la próxima. Mañana tenemos otra mesa. Chao. Gracias. Buenos días, gracias nuevamente. Buenos días. Hasta luego con todos.